Hola amigos. Soy Martín. Apoyen mi trabajo y el análisis imparcial de noticias. Por favor, suscríbanse al canal antes de ver. En este episodio, discutiremos dos temas importantes. Como siempre, al final descubrirán lo más interesante. Hoy hablaremos de tema número 1. Más de 140.000 migrantes detenidos en la frontera EU-México. ¿Qué sigue? Tema número 2. Migrantes en tren hacia la frontera, el éxodo continúa a niveles históricos. El fenómeno migratorio a través de México hacia Estados Unidos sigue siendo un asunto de relevancia. En este contexto, observamos que un número considerable de migrantes, principalmente de nacionalidad venezolana, está utilizando el ferrocarril como medio de transporte para avanzar hacia el norte a través de México, a pesar de los riesgos asociados con esta forma de viaje. En este análisis, examinaremos esta situación, resaltando los desafíos que enfrentan los migrantes y los problemas que plantea para México y otros países de la región. El uso de trenes de carga como medio de transporte por parte de migrantes hacia el norte de México y, en última instancia, hacia Estados Unidos, es una práctica que ha existido durante muchos años. Estos trenes, comúnmente conocidos como la Bestia, han sido utilizados por migrantes de diversas nacionalidades como un medio para avanzar en su búsqueda de mejores oportunidades de vida en Estados Unidos. Sin embargo, recientemente, se han presentado desafíos adicionales debido al aumento en el número de migrantes que utilizan esta ruta y la respuesta de las autoridades y las empresas ferroviarias. Uno de los problemas más destacados en esta situación es la sobrecarga de migrantes en los trenes de carga, lo que ha llevado a que las empresas ferroviarias, como Ferromex, se vean en la necesidad de detener sus operaciones en ciertas rutas. Esto se debe a que el exceso de peso y la presencia de personas en los vagones de carga representan un riesgo tanto para los propios migrantes como para la seguridad ferroviaria en general. Además, se han reportado casos lamentables de lesiones y muertes relacionadas con esta práctica. El cierre temporal de rutas ferroviarias clave ha tenido un impacto significativo en la movilidad de los migrantes, dejándolos varados en diversas partes del país. Esta situación ha generado condiciones precarias para aquellos que esperan abordar los trenes, como se evidencia en el caso de una familia venezolana que pasó 3 días durmiendo en el suelo y luchando por alimentar a sus hijos. Además de los problemas logísticos que enfrentan los migrantes y las empresas de transporte, esta situación resalta la magnitud del fenómeno migratorio en la región. Los datos muestran un aumento en el número de personas que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos desde México, lo que ha llevado a declaraciones de emergencia en ciertas ciudades fronterizas. En agosto, la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó un aumento del 37% en los arrestos en la frontera mexicana en comparación con julio, aunque la cifra se mantenía relativamente estable en comparación con el año anterior. Este aumento en la migración hacia Estados Unidos se produce después de un periodo de restricciones de asilo más estrictas implementadas en mayo. Durante años, la región ha enfrentado un incremento constante en los niveles de migración, impulsado por crisis económicas y disturbios políticos y sociales en varios países de origen de los migrantes. En lo que respecta a la situación específica de los trenes de carga, se ha observado un cambio significativo en la cantidad de migrantes que utilizan esta ruta. Lo que antes se consideraba un flujo de migrantes relativamente pequeño a través de ciudades como Irapuato, ahora se ha convertido en un fenómeno común y masivo. Los migrantes provienen de diversas partes del mundo, aunque la mayoría son venezolanos que huyen de la crisis económica en su país. Un factor que ha contribuido a este aumento en la migración a través de México es el llamado Tapón del Darién, una ruta peligrosa y agotadora que implica cruzar la densa jungla entre Colombia y Panamá. Antes, esta ruta era evitada por su peligrosidad, pero ahora ha surgido como una vía migratoria importante, similar a la de los trenes en México. Se estima que la cantidad de personas que cruzan el Tapón del Darién podría alcanzar las 500.000 en este año. La situación de la familia venezolana que pasó 3 días en Irapuato antes de abordar el tren ilustra la complejidad de las decisiones que enfrentan los migrantes.
Después de dejar Venezuela y vivir en Colombia durante 3 años, decidieron emigrar a Estados Unidos debido a la creciente xenofobia y las dificultades económicas en Colombia. La esperanza de brindar a sus hijos un mejor futuro motiva su decisión de enfrentar los peligros del viaje. La migración a gran escala plantea desafíos no solo para los migrantes individuales, sino también para los gobiernos de la región. Colombia, que ha recibido una gran cantidad de migrantes venezolanos, ha solicitado repetidamente ayuda internacional para hacer frente a esta situación. Panamá y Costa Rica, por otro lado, han endurecido sus políticas migratorias en respuesta a la afluencia de personas que cruzan el tapón del Darién. En el caso de Estados Unidos, la administración de Biden ha estado buscando formas de controlar y gestionar el flujo de migrantes. Se ha instado a México y a las naciones centroamericanas a tomar medidas para controlar los flujos migratorios, y se ha implementado una aplicación llamada CBP One para que los solicitantes de asilo se registren. Recientemente, la administración de Biden anunció que otorgaría estatus de protección temporal a casi 500,000 de venezolanos que ya se encuentran en Estados Unidos, lo que refleja la complejidad de las políticas migratorias en la región. A medida que esta situación sigue desarrollándose, es importante considerar cuál debería ser la respuesta adecuada por parte de los países involucrados. ¿Cómo pueden los países de la región abordar los desafíos humanitarios y de seguridad asociados con la migración a gran escala? ¿Qué medidas podrían ayudar a mejorar las condiciones de los migrantes y garantizar su seguridad durante el viaje? ¿Qué opiniones y propuestas tienen sobre esta situación los lectores? Los invitamos a compartir sus reflexiones y opiniones en los comentarios. Tema número 2. Migrantes en tren hacia la frontera, el éxodo continúa a niveles históricos. El incremento en el número de migrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México es un fenómeno que presenta diversas causas y desafíos. En el último mes, se ha observado un aumento significativo en el número de personas que intentan cruzar la frontera de manera irregular, lo que ha generado preocupación tanto en las autoridades de Estados Unidos como en las de México. Según datos proporcionados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades estadounidenses han detenido aproximadamente a 142,000 migrantes en el último mes. Esto representa un aumento del 60% en comparación con el promedio diario de detenciones registrado en julio. La situación se ha vuelto particularmente complicada en ciudades fronterizas como El Paso, Texas, donde las patrullas fronterizas se han visto abrumadas por la cantidad de personas que intentan ingresar al país de manera irregular. Una de las razones detrás de este incremento en la migración se relaciona con las dificultades que enfrentan los migrantes que han solicitado asilo a través de una aplicación móvil de inmigración federal llamada CBP One. Muchos de ellos se han cansado de esperar meses en sus países de origen y han optado por intentar cruzar la frontera sin una cita. Además, se ha identificado que los cárteles de la droga en México están aprovechando esta situación para obtener ganancias mediante la desinformación y el cobro de dinero a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Un aspecto importante de esta oleada de migración es que incluye un mayor número de familias con niños en comparación con oleadas anteriores, donde predominaban los adultos solteros. Esta dinámica plantea desafíos adicionales en términos de atención y procesamiento de las familias que llegan a la frontera. Las autoridades de Estados Unidos han destacado que los traficantes de personas están difundiendo desinformación sobre la situación en la frontera, poniendo en riesgo la vida de los migrantes por su propio beneficio económico. A través de rumores en redes sociales, se ha creado la falsa creencia de que ciertas áreas de la frontera, como el sector de El Paso, están abiertas a la migración ilegal, lo que ha motivado a más personas a intentar cruzar. Por otro lado, las ciudades fronterizas en Estados Unidos, como Eagle Pass, Texas, han declarado estados de emergencia debido a la abrumadora afluencia de migrantes. Esto ha generado la necesidad de recursos adicionales y la cooperación de las autoridades federales y estatales para hacer frente a la situación. En el ámbito de las políticas gubernamentales, el gobernador de Texas, Greg Abbott,
ha declarado oficialmente una invasión en la frontera y ha desplegado a la Guardia Nacional de Texas, así como a otras fuerzas de seguridad, para abordar la situación. Además, se han tomado medidas como la construcción de barreras físicas en la frontera. En Chicago, se ha firmado un contrato de 29 millones de pesos con la empresa de seguridad privada Garda World para establecer campamentos base y proporcionar servicios críticos a solicitantes de asilo. La mayoría de los migrantes que han llegado a Chicago en busca de asilo provienen de Texas. Por su parte, en Nueva York, donde se encuentran más de 60.000 migrantes bajo el cuidado de la ciudad, se ha tomado la decisión de cesar el alojamiento de adultos solteros después de 2 meses. Esto ha generado preocupación sobre la situación de estas personas y la capacidad de la ciudad para atender a los migrantes de manera efectiva. En última instancia, esta situación plantea una serie de preguntas y desafíos. ¿Cuáles son las soluciones a largo plazo para abordar la migración irregular en la frontera entre Estados Unidos y México? ¿Cómo pueden los gobiernos de ambos países colaborar de manera efectiva para abordar este problema? ¿Qué medidas pueden tomarse para combatir la desinformación que motiva a los migrantes a cruzar de manera irregular? Es importante tener en cuenta que la migración es un fenómeno complejo y multifacético, y las soluciones no son simples ni unilaterales. La atención a la situación humanitaria de los migrantes, así como la seguridad en la frontera, son aspectos que deben equilibrarse cuidadosamente en la búsqueda de respuestas efectivas. ¿Cuál es su opinión sobre esta situación? ¿Qué medidas cree que serían efectivas para abordar los desafíos en la frontera entre Estados Unidos y México? Los invitamos a compartir sus puntos de vista en los comentarios.